Muy buenos días, distinguidos hermanos y amigos. Es un placer saludarlos y entregarles el mensaje de hoy para el fortalecimiento de su fe cristiana. Esta mañana haremos un comentario sobre ejercitar la fe. Ejercitar la fe. Hemos escogido como verso clave para esta reflexión Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Del miedo y del temor generados por el coronavirus en sus inicios, pasamos al dolor y el pesar por las pérdidas humanas producidas. Ahora, mucho lamento y cierta desesperanza en los sufrientes y preocupación en grado sumo en quienes los acompañan. Han pasado 4 meses y la gente como que se ha ido adaptando a una realidad entre incertidumbre y relativa seguridad de que no pasa nada, muy a pesar de los datos estadísticos del Ministerio de Salud. Dichos datos son alarmantes en este momento, tanto así que el Poder Ejecutivo ha solicitado 45 días de emergencia para manejar el rebrote del virus y la integridad física y emocional de los ciudadanos. La crisis social se complica, sobre todo la salud, la economía, la alimentaria y por supuesto la educativa. Estamos pues sumergidos nuevamente en una realidad que nos obliga a un mejor comportamiento frente a una amenaza que se torna incontrolable. La espiritualidad, fuente de resiliencia para hacerle frente a las vicisitudes de la vida, en algunos aumenta significativamente, en otros decae, lo cual es preocupante si de mantener una salud integral se trata. La fe es imprescindible para hacerle frente a la pandemia. El versículo bíblico que sirve de base a esta reflexión tiene en su contexto anterior algunos datos que describen los vituperios y tribulaciones que habían pasado los creyentes, para lo cual el escritor recomienda paciencia mientras esperan el retorno del Señor. En tanto, el justo debe seguir viviendo por fe, dice el escritor de Hebreos. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo, por la fe, vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Luego inicia el capítulo 11, exponiendo
aspectos fundamentales sobre la fe. Veamos. En primer lugar, la fe es la certeza de lo que se espera. En nuestras palabras, es la seguridad, la confianza de que lo que se espera será realidad. Y esa espera hace referencia al retorno de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del primer siglo estaba expectante del retorno inmediato de Jesús. Así lo entendía Pablo, así lo hizo entrever Pedro, y es notoria la expectativa del escritor de Hebreos con relación al pronto retorno de Jesús. Dicho retorno libraría a la iglesia de todos los sufrimientos que el mundo le propina injustamente. El escritor de Apocalipsis es más enfático con respecto a la tribulación de la iglesia y el premio eterno de perfección por su fidelidad al Señor luego de su retorno. La certeza de lo que se espera, bien la podemos aplicar al descanso después de la prueba o a la actitud correcta durante la prueba. La iglesia nos brinda su ejemplo. Durante la prueba, no dejaron de servir, de ser útiles, de bendecir al prójimo. El verso 34 describe lo dicho, y más aún, resistieron con gozo la pérdida de sus bienes. En esa realidad, el escritor les recomienda no perder su fe, mantener viva su confianza, lo cual tendrá grande galardón. Hermanos queridos, el tiempo de pandemia no puede agotar nuestra paciencia. El gozo de ser hijos de un Dios que sabrá preservarnos hasta la venida de su Hijo, no lo podemos perder. Es esa fe que debemos enarbolar en las circunstancias adversas como la que estamos viviendo. En segundo lugar, la fe es la convicción de lo que no se ve. Lo primero que aquí nos insta el autor es consolidar nuestras convicciones. Convicciones en la existencia de Dios. Convicciones en la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Sus cosas son cosas que no vemos, pero las creemos a pie juntillas. Lo que no podemos ver, pero de lo cual estamos convencidos, es el ejemplo de los personajes que cita el autor para que observemos su fe aplicada en diversidad de circunstancias. El capítulo 11 menciona la fe que demostraron los santos hombres de Dios para superar sus épocas, para agradar a su Creador. No se ve, pero lo creemos. Igualmente, la descripción de una vida mejor después del retorno del Señor tampoco la podemos ver. Sin embargo, creemos que así será, porque Dios lo ha prometido y Dios es veraz. Cristo lo ha destacado, los apóstoles lo han aceptado y se esmeran por lograr en la iglesia profundas convicciones sobre el particular. En tercer lugar, la fe es una cualidad del cristiano en la cual tenemos que perseverar. Percibo que la iglesia está concentrando su fe en los eventos de alguna manera dramáticos en el devenir histórico. Está tratando de identificar si lo que estamos viviendo es una señal del retorno inminente de Jesús. Esta actitud se viene acentuando desde hace 40 o 50 años aproximadamente. Algunos bestsellers de la época lo promovieron. La agonía del planeta Tierra es uno de ellos, Cuando el dinero falla es otro, películas sobre el rapto, el milenio, la gran tribulación contribuyen a ese desespero por saber si estamos en el final de los tiempos. Hay una curiosidad por hacer una lectura de los tiempos y establecer una especie de cronología sobre el final de la historia. Sin embargo, poco se escribe y poco se predica sobre la perseverancia personal y de la iglesia, muy a pesar de que Cristo dijo: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo».
Creo que los tiempos actuales nos están dirigiendo hacia la buena práctica de la fe, de la paciencia, de la esperanza, de la perseverancia. Y sobre la perseverancia debemos poner mucho énfasis. Debemos estar activos en la piedad, fructificando en el Espíritu, haciendo discípulos a la imagen de Jesús, cumpliendo nuestro ministerio, fieles en la mayordomía integral, superando dificultades cada vez que se pongan frente a nosotros. Nuestra espera en la segunda venida debe fortalecer nuestras vidas, alimentar nuestro ánimo, persistir en las buenas prácticas de la fe cristiana. Más que en los eventos, debemos concentrar nuestra fe en la perseverancia hasta el final. Amén. Hermano querido, te invito a orar por discernimiento, por paciencia, por esperanza, por perseverancia. Conviértete en un hacedor de la palabra y no tan solo en oidor. Comparte tu fe con quienes necesitan entenderla y observarla en tu ejemplo. La pandemia ha pretendido producir un descuido en la fe de muchos cristianos. No caigas en la trampa. Muestra tu certeza, muestra tus convicciones. Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su voluntad. Es de nosotros ejercitar la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, dador de la fe, dador de la salvación. A ti nos acercamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para suplicarte que en medio de esta realidad difícil alimentes nuestra fe, alimentes nuestras convicciones en ti, alimentes la certeza de que tú eres real y que tú eres quien diriges la historia de la humanidad. Te suplicamos que aumentes en nosotros el potencial de perseverar en esa fe, de perseverar en esas convicciones, de perseverar en esa relación especial que tenemos contigo. Dios bendito, oramos para que protejas a tu pueblo, para que bendigas a tu pueblo conforme a las riquezas de tu gracia. Te agradecemos por estar atento a la voz de nuestro clamor y por bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.